Buenos días, estimados hermanos y hermanas, alabados a Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar con esta plática de temas selectos de la Orden del Carmen. El día de hoy vamos a tratar el tema de la historia de la Orden del Carmen a manera muy general. Entonces vamos a continuar con esta ponencia. Vamos a ver primero cuál es el origen de la Orden del Carmen en general. Antes de iniciar, quisiera hacer una división entre la Orden del Carmen, que ahora llamamos de la Antigua Observancia, y la Orden de Carmelitas Descalzos. Bueno, ahorita que vamos a hablar del origen, vamos a tratar el tema de la Orden del Carmen en sus inicios. Estamos hablando de la Orden del Carmen de la Antigua Observancia, que a veces llamamos de los calzados malamente. Entonces, vamos a ver que hasta 1500 o hasta ese año se inicia la reforma con Santa Teresa y San Juan de la Cruz y surge la rama de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Entonces ahorita vamos a hablar a manera general de la Orden del Carmen, hablando propiamente de la Antigua Observancia. Esta orden nació en el Monte Carmelo en Palestina en el siglo XIII, específicamente en 1209, que fue el año en el que fue aprobada su regla. A pesar de que hablamos de la Orden del Carmen de la Antigua Observancia, nosotros estamos ligados al mismo origen, por tener el mismo carisma, solamente que nosotros regresamos a la regla antigua, es decir, los descalzos regresamos a la regla antigua, y ahorita vamos a ver el por qué regresamos a esa regla y por qué decimos que es la regla antigua. Entonces, esta orden del Monte Carmelo, del Carmen, se funda en Palestina, en el Monte Carmelo. En la imagen podemos ver lo que actualmente es el Monte Carmelo en Palestina, y este pórtico, esta entrada que vemos aquí en imagen, es el primer convento que existe propiamente de la Orden del Carmen, de lo cual lo único que queda es este pórtico y las ruinas que quedan hacia atrás. Esta orden fue fundada por ermitaños que llevaban una vida de 4 características muy esenciales. Los ermitaños eran personas que vivían solas, vivían de manera eremítica. Entonces, estas personas lo que hacían era mantener o llevar una vida de oración, de contemplación, de mortificación y penitencia. A lo largo de estas pláticas vamos a ver propiamente qué es la oración, qué es la contemplación, la mortificación y la penitencia. Pero esas son las características propias de la orden. Todo esto debido a inspiración del profeta San Elías, el cual se le considera el padre espiritual y fundador de la orden. Inclusive la orden de los carmelitas descalzos utiliza el lema que él utiliza o que dice en la Biblia, que es Celus celatus sum pro domino Deo exercitum, que sería traducido al español: me consume en el celo el fuego del Señor, Dios de los ejércitos. Entonces todo esto surge a inspiración del profeta Elías en Palestina, en el Monte Carmelo, allá en el 1209, hace unos cuantos siglos. Antes de entrar más de lleno hacia la historia, vamos a ver que la orden tiene varias ramas, tanto la de la Antigua Observancia como la de nosotros los descalzos. Y estas ramas no van propiamente, ¿cómo decirlo? No van de acuerdo a la fundación en el caso de los descalzos como fue. Es decir, la primera rama es la de los frailes, la segunda rama es la de las monjas. En el caso de los descalzos, pues la primera rama sería por la de las monjas. Sin embargo, a manera general, a manera de todas las órdenes religiosas, siempre la primera rama va a ser la de los frailes o la de los religiosos. La segunda rama va a ser la de las monjas y la tercera va a ser la de los seglares. Y esto no va de acuerdo a cómo se fue fundando, sino simplemente fue el orden en el que se le quiso llamar, y atendemos a la primera, segunda y tercera rama. Es decir, la primera, segunda, tercera orden, frailes, monjas y seglares. Entonces, ya adentrándonos propiamente a la historia, empezamos entonces en el siglo XIII, allá en el 1209, pero no fue hasta mediados del siglo XV, propiamente el 7 de octubre de 1452, con este personaje que tenemos en imagen, el beato Juan Soret, carmelita pues de la Antigua Observancia o calzado, que mediante la bula Cum Nulla Fidelum Conventio, obtenida del Papa Nicolás V, se obtiene la institución canónica de la segunda y la tercera rama. Es decir, en 1209 surge la Orden del Carmen,
pero surge obviamente la de los religiosos, o primeramente la de los religiosos. Recordemos que eran personas eremíticas que vivían en el Monte Carmelo, y no fue hasta 200 años después, en 1452, cuando ya el beato Juan Soret va con el Papa Nicolás V y le pide la fundación en institución canónica de la segunda y la tercera orden. Sin embargo, para estos años, o para 1452, no significa que la segunda y la tercera orden no estuvieran ya en funcionamiento o ya estuvieran fundadas. Para este año se dice, o hay escritos que revelan que ya estaba fundada. Sin embargo, no estaba instituida propiamente canónicamente. Entonces es hasta 1452 del Papa, con la bula del Papa Nicolás V y la intercesión del beato Juan Soret ante este Papa, para que se obtenga la institución canónica de la segunda y la tercera rama. Es decir, que podemos decir que a partir de 1452 estamos fundados propiamente la primera rama, la de los frailes, la segunda rama, la de las religiosas, y la tercera rama, la de los seglares. Los carmelitas, bueno, tanto los de la antigua observancia como los descalzos, siempre hemos amado entrañablemente el Monte Carmelo, porque fue la morada del profeta San Elías, la de los primeros ermitaños y de sus incontables sucesores, ¿verdad? Que nacen a partir de la inspiración del profeta San Elías. Sin embargo, recordemos que fuimos fundados en 1209 y hasta 1291 nosotros habitábamos todavía el Monte Carmelo. Pero en 1291 hay una guerra en la cual nos dividen los maometenos, que serían personas musulmanes que atacan el Monte Carmelo, y en 1291 corren a los carmelitas y a los ermitaños. Es decir, les dicen, pues invaden propiamente con una guerra y les dicen, ¿saben qué? Ustedes no pueden estar aquí o los vamos a matar. Ellos huyen hacia otras regiones circundantes y hacia Europa, y es hasta 1613 cuando los carmelitas descalzos lo recuperan. Es decir, pasó 1300, 1400, 1500, 1600, casi 300, 400 años para poder ser recuperado el Monte Carmelo. Desde 1613, que los carmelitas descalzos tienen como propiedad el Monte Carmelo, han estado ininterrumpidamente carmelitas, tanto calzados o de la antigua observancia como descalzos, hasta la actualidad en el Monte Carmelo. Entonces, ¿qué caracteriza a esta orden del Carmen o a esta orden de la antigua observancia? Bueno, como sus primeros ermitaños, sus primeros integrantes, una vida de recogimiento y oración contemplativa. Es la característica principal que tienen los miembros de la Orden del Carmen, ya sea en cualquiera de sus ramas, es decir, tanto la primera rama, que es la de los frailes, la segunda rama de las religiosas o de las monjas, y la tercera rama, la de los seglares. Todos tenemos una vida de recogimiento y de oración contemplativa. Nos caracteriza también nuestra entrañable devoción a la Virgen María y nuestro ardiente celo apostólico en la oración. Y esto está enmarcado de una vida austera de mortificación y penitencia. Como les comento, más adelante vamos a ver qué involucra la mortificación y qué involucra la penitencia. Entonces, todo esto es lo que un carmelita tiene que tener, o por lo que tiene que trabajar, o a lo que se tiene que tener como que esa mira de lo que un carmelita, pues digamos que quiere alcanzar en la perfección. Entonces vamos a avanzar en la historia. Para todo esto vamos a regresarnos un poquito. La Orden del Carmen fue fundada en 1209. Sin embargo, ya estaban agrupados. En 1209 se obtiene la bula, o se aprueba la regla en 1209 por San Alberto de Jerusalén. Sin embargo, ya estaban un poco más organizados, pero recordemos que eran eremitas todavía, todos vivían separados, cada quien vivía su regla de oración, aunque ya estaban un poco organizados. En 1200, este personaje que vemos aquí en la imagen es San Brocardo. Es un santo carmelita de la antigua observancia muy poco conocido, pero él fue quien se dice que fue el verdadero inspirador y verdadero autor de la regla de San Alberto. Ahora, muchos nos preguntaremos por qué la regla de los carmelitas se llama de San Alberto. Y esto es por lo siguiente. Porque San Brocardo fue ante el patriarca de Jerusalén, que es San Alberto de Jerusalén, a pedir la aprobación de la regla carmelita que él había hecho. Es San Alberto de Jerusalén, con la autoridad del Papa, que aprueba esta regla y le da vida propiamente ahora sí a la Orden del Carmen.
Es por eso que la regla se conoce como la regla de San Alberto y no la regla de San Brocardo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver ahora sí por qué decimos que los carmelitas descalzos regresamos a la regla primitiva. Los carmelitas de la antigua observancia tienen la regla de San Alberto al igual que los descalzos, pero permitida por el Papa Eugenio IV, es decir, de 1432. Esta regla tiene unas pequeñas modificaciones. Cuando los carmelitas descalzos, impulsados por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, dicen que van a tomar la regla de San Alberto, al igual que sus hermanos de la antigua observancia, ellos regresan a la regla primitiva, es decir, la adecuada por el Papa Inocencio IV, de 1247. Si decimos que entonces fueron fundados en 1209, la más próxima o la más primitiva sería la de 1247, cuando fue rectificada la regla. Entonces, los descalzos utilizamos la misma regla de San Alberto, pero de 1247, y la de los de la antigua observancia o los calzados utilizan la de 1432. Misma regla, solamente que con ligeras variaciones dentro de ella. Entonces, recordemos que fuimos fundados en 1209 y a partir de 1215, los carmelitas de la antigua observancia empiezan a iniciar una migración hacia Occidente. Empiezan a fundar los primeros monasterios fuera del Monte Carmelo, en Chipre, Sicilia, Francia, Inglaterra y Alemania. Estos 5 lugares fueron los primeros 5 lugares donde fueron fundados los primeros monasterios fuera del Monte Carmelo, fuera de Palestina. Entonces, ya digamos que cuando los musulmanes llegan a atacar en 1261, pues los carmelitas ya tenían a dónde emigrar, es decir, hacia Occidente, hacia Europa, llegan a estos conventos y empiezan a fundar más conventos. Entonces, bueno, para todo esto ya vimos que fuimos fundados en 1209, que hay 2 reglas diferentes, bueno, es la misma regla, pero adecuada de manera diferente por 2 diferentes papas, y que en 1261, por la invasión de los musulmanes, los carmelitas empiezan a emigrar más hacia Europa, pero desde 1215 los carmelitas ya teníamos una hostilidad. Y esta hostilidad venía de las demás órdenes religiosas ya fundadas, es decir, los agustinos, los franciscanos, los dominicos, inclusive de algunos obispos y arzobispos. Y hay varias causas por los cuales la Orden del Carmen sufrió diferentes hostilidades. La primera es que la suposición de que la Orden del Carmen no tenía derecho a la existencia de llamarse orden, para empezar. ¿Esto por qué? Porque en el Concilio IV de Letrán, allá en 1215, varios obispos se juntan, platican en este concilio y deciden que ya hay muchas órdenes religiosas, o bueno, algunas órdenes religiosas, y de 1215 ellos prohíben la fundación de nuevas órdenes religiosas. Ellos dicen, ya hay varias, no podemos fundar más. Entonces, ¿por qué es una hostilidad para los carmelitas? Esto es por desconocimiento de los religiosos de la época, de los obispos de la época y de los arzobispos de la época. Porque si recordemos, la Orden del Carmen fue fundada en 1209, al igual que su regla. Entonces sí le correspondía llamarse orden religiosa. Ellos, por desconocimiento y por salir de este concilio en 1215, le dicen a la Orden del Carmen, tú no tienes derecho a llamarte orden ni a ser fundada, porque nosotros ya establecimos que no va a haber órdenes religiosas. Entonces ahí se encuentra la primera hostilidad. Por desconocimiento de que había sido fundada en 1209, la Orden del Carmen ya tenía ataques de que ella no podía surgir o no podía ser fundada, cuando ya había sido fundada varios años atrás del Concilio de Letrán. Otra de las causas fue su espíritu eremítico. Recordemos que para aquel entonces eran todavía personas eremíticas, es decir, no vivían en comunidad, vivía cada quien separado de acuerdo a su estilo de vida, a su estilo orante. Porque el chiste de estar solo era amar y buscar la soledad, era una característica propia del Carmelo. El amar y buscar la soledad, ese momento de silencio, de recogimiento, en vez de las diferentes actividades que otras órdenes religiosas tenían de la época.
como la actividad ministerial. Por ejemplo, los dominicos, orden de los predicadores, los franciscanos que se dedicaban a evangelizar la zona. Los carmelitas en aquel entonces no tenían esa actividad ministerial ni de evangelización porque ellos buscaban la soledad, el silencio y el recogimiento. Hasta la fecha lo seguimos buscando. Sin embargo, ya tenemos también esa actividad ministerial de evangelizar también a nuestro alrededor. Entonces, este espíritu eremítico de vivir en soledad, en silencio, en recogimiento, de oración, pues llevaba a los carmelitas a buscar lugares insólitos o lugares solitarios para fundar sus conventos. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el convento del Santo Desierto de Tenancingo en el Estado de México, y si se dan cuenta está rodeado completamente de bosque. La localidad más cercana está a 10 kilómetros, y bueno, imagínense en el año que fue fundado en 1800, pues no había ni siquiera ciudades cercanas, ¿no? Entonces siempre, a pesar de estar unidos ya en comunidad y tener esa actividad ministerial, pues seguimos buscando esa soledad, ese silencio, ese momento de recogimiento y de oración. Entonces, esta fue otra característica por la cual las demás órdenes religiosas, franciscanos, agustinos, dominicos, los mismos obispos, pues batallaban con los carmelitas porque les decían, es que ¿por qué no me ayudas a evangelizar? Pero ellos no entendían que nuestro espíritu era eremítico, era buscar esa soledad, ese silencio, ese momento de recogimiento, de oración para crecer en el interior. Entonces, eso también llevó a tener hostilidades con las demás órdenes religiosas y los demás obispos que habitaban en esas zonas. Otra de las características es que fue el hecho de constituir una familia religiosa consagrada por entero a la Virgen María. En la actualidad podrá sonar como que impresionante. Sin embargo, podemos decir los carmelitas que nos atrevemos a decir que fue la primera de todo el mundo, porque en aquel entonces, bueno, ya había algunos santos, por supuesto, estamos hablando de la Edad Media, ya había santos, ya había beatos, y la mayoría de los conventos estaban dedicados a ellos o a Dios mismo. Sin embargo, había muy pocos dedicados a la Virgen María, y la Orden del Carmen, pues nos decimos que somos todos para María. Entonces, el hecho de constituir una familia religiosa consagrada por entero a la Virgen María, en específico a Nuestra Señora del Monte Carmelo, fue, digamos, todo un escándalo para las demás órdenes religiosas. Nosotros, en lugar de ir fundando conventos dedicados a ciertos santos o beatos, todos nuestros conventos los fuimos dedicando a la Virgen María, a la Virgen del Monte Carmelo. Entonces, eso fue como que una forma de hostilidad que también tuvimos nosotros cuando fue fundada la orden. Otra de las características o de las características por las cuales tuvimos la hostilidad fue por considerarnos y llamarnos hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Imagínense en aquella Edad Media en la que el desconocimiento habitaba. Imagínense llegar y decir, nosotros no somos solamente hijos de la Virgen María, somos hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Imagínense la impresión para las demás órdenes religiosas o para los obispos. Casi, casi diciendo, ¿ustedes cómo se atreven a llamarse hermanos de la mismísima Virgen? Entonces fue otra de las características por las cuales la Orden del Carmen sufrió esas hostilidades en aquel entonces, por llamarnos y considerarnos hermanos de la mismísima Virgen del Monte Carmelo. Y por supuesto, al ser una orden dedicada por completo a María, por considerarnos sus hermanos, pues la dedicación de todos nuestros templos, conventos e iglesias fueron dedicados a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Entonces, todas estas hostilidades, el hecho de tener una vida eremítica, de que nuestros conventos estuvieran alejados, de nuestro amor por completo a la Virgen María, fueron trayendo una serie de hostilidades, como les venía comentando, y pues se juntan las órdenes religiosas, se juntan franciscanos, se juntan ciertos dominicos, se juntan ciertos obispos, y van con el Papa que está en el poder en aquel entonces, el Papa Honorio III, y le dicen, ¿sabes qué, Papa? Su santidad, disculpe, pedimos que la Orden del Carmen sea suspendida para siempre. Entonces los carmelitas se quedan, pues ahora sí como que digamos impactados, ¿no? Porque decimos,
O bueno, dijeron en aquel entonces, ¿cómo nos van a suspender, no? Entonces van a su defensa. Entonces, iban ganando los demás órdenes religiosas, los demás obispos, y iba a ser suspendida la Orden del Carmen. Y pasa algo sorprendente. Se le aparece la Santísima Virgen al Papa Honorio III en sus sueños y le pide a este Papa aprobar su orden. Y como señal de su intervención, es decir, para que no diga el Papa, pues lo estoy soñando nada más, lo estoy alucinando, la Virgen le dice, le anuncia que van a morir dos elementos de la curia romana, dos elementos de los más cercanos a él, que eran casualmente los que más se oponían a la fundación de la Orden del Carmen, que recordemos ya estaba fundada en 1209. Sin embargo, estamos hablando de 1227, varios años después, pero seguíamos teniendo esa hostilidad porque las demás órdenes decían que no estábamos fundados realmente. Entonces, él anuncia esto al Papa, el Papa se sorprende evidentemente, pasan algunos días, mueren estos elementos de la curia romana, y fruto de esta intervención, de que ve que se cumple, que el Papa ve que no fue solamente un sueño, que sí fue la Santísima Virgen la que le dice, hace una bula el 30 de enero de 1226 y aprueba definitivamente la orden y su regla. Es decir, en ese momento, a pesar de ya haber estado aprobada en 1209 por San Alberto de Jerusalén, se rectifica el 30 de enero de 1226 y queda ya fijada papalmente y canónicamente la existencia del Carmelo. Entonces, si nos regresamos un poquito, vamos a ver entonces esta regla. Los carmelitas descalzos tenemos entonces la regla de 1247, la más cercana a la fundación de 1226, y los de la antigua observancia, la de 1432, 200 años de diferencia entre regla y regla, a pesar de ser la misma, solamente tienen ciertas modificaciones. Entonces, continuando, entre los primeros superiores generales, ya propiamente establecida la Orden del Carmen en ese 1226 por el Papa Honorio III, ya no había tanta hostilidad, los carmelitas empiezan a crecer en cuanto a número de religiosos, en cuanto a número de conventos, y entre los primeros superiores generales de toda la Orden del Carmen, les recuerdo, seguimos hablando de la antigua observancia, todavía no llegamos a la reforma, ocupa un lugar muy destacado, que a lo mejor muchos de ustedes que están viendo la plática o que las están escuchando, lo conocen, y es San Simón Stock. Bueno, San Simón Stock fue un religioso carmelita de la antigua observancia, quien pasó de Palestina a Occidente, y él funda uno de los primeros conventos en Inglaterra, específicamente el de Aylesford, que es el que tenemos en la imagen. Entonces él llega a Aylesford y durante su generalato, es decir, durante el momento en el que él es superior general de la Orden de los Carmelitas, perdón, de 1247 a 1265, pues la orden tuvo ese desarrollo notable, ¿no? Es decir, fue creciendo, como les había comentado, en cuanto a número de familia religiosa, número de conventos. Sin embargo, seguía todavía la hostilidad hacia la Orden del Carmen, por los motivos que ya les había comentado. Por los motivos de que éramos una orden dedicada completamente a María, porque nuestros conventos estaban alejados, porque no teníamos esa actividad ministerial, etcétera, etcétera. Entonces, seguía habiendo esa hostilidad, a pesar de ya estar aprobados por el Papa Honorio III, él vivió ese crecimiento de la orden, pero también seguía esa hostilidad hacia la orden. Entonces él diario, fervorosamente imploraba a Dios el auxilio de la Virgen María. Y bueno, resultado de este auxilio o de esta forma de implorarle a la Virgen María, en su forma en su advocación de la Virgen del Monte Carmelo, tuvo la dignación de mostrarse a San Simón Stock. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa entonces cuando se le muestra a San Simón Stock? Pues la Virgen del Carmen deja a sus hermanos los carmelitas y a todos sus devotos el don inefable del escapulario del Carmen.
el escapulario marrón. Bueno, muchos se preguntarán, ¿cuál es el verdadero escapulario? Bueno, el escapulario verdadero no es el pequeño que nosotros utilizamos. El escapulario verdadero es esta tela que, si vemos en la imagen, tiene la Virgen María en sus manos junto con el niño Jesús, que es la que los religiosos utilizan. Es esa tela que va delgadita por enfrente, pasa por el cuello y va hacia atrás. Después, con el tiempo, varios papas lo rectifican y se hace el pequeñito para extenderlo a todos sus devotos y poderlo traer pues en el siglo más cómodamente, ¿verdad? Y seguir teniendo ese signo externo de protección y del amor de la Virgen María. A manera resumida, la Virgen del Carmen le dice a San Simón Stock, al momento de darle el escapulario, que esta es una señal de su confraternidad y privilegio para él y para todos los carmelitas. Ella dice que quien muriese con él no padecerá el fuego eterno. Es prenda de salud externa, áncora de salvación en los peligros y alianza de paz y pacto eterno. Entonces, digamos que desde ese momento los carmelitas ya somos bastante bendecidos porque la Virgen nos deja este privilegio para todos nosotros para no padecer el fuego eterno. Dentro de las cosas que también le dijo es que al sábado siguiente todo quien muriese con el escapulario, ella misma bajaría al purgatorio a subirlo al cielo. Entonces esta es una áncora de salvación en todo momento, una alianza de paz y pacto eterno para con la Virgen María y para con Cristo. Sin embargo, a pesar de utilizarlo, no debemos de abandonarnos a la pereza espiritual, porque aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. El hecho de nosotros utilizar el escapulario no significa que el escapulario sea como un amuleto mágico o que ya por el hecho de tenerlo ya vamos a estar a salvo de todo. Tenemos que hacer también nuestra parte, tenemos que ir a misa, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Es un signo de que pertenecemos a María. Y como hijos o hermanos o hijas o hermanas de María, tenemos que ayudar a nuestro prójimo, tenemos que tener ese espíritu de oración. Es decir, no podemos decir, bueno, ya lo tengo, ya no pasa nada, ya me salvé. Porque no es así. El tenerlo es un signo, es un recordatorio diario para nosotros mismos de que le pertenecemos a Dios y a María. Y como tales tenemos que dar ejemplo de ello. Entonces, seguía viendo, a pesar de ya haber tenido el escapulario, de que la Virgen se le apareció a San Simón Stock, de que salva la orden, seguía todavía viendo hostilidades para con el Carmelo. Entonces San Simón Stock asume una tremenda responsabilidad después de estar meditando mucho tiempo. Él decide modificar la regla de San Alberto aprobada por el Papa Honorario III en 1226. Él hace solamente 2 cambios en toda la regla. La primera, transformar la orden eremítica a mendicante. Es decir, recordemos que la Orden del Carmen eran personas eremíticas, vivían en soledad. ¿Qué hace la Orden mendicante? Vivir en comunidad. Entonces, el primer cambio que él utiliza es pasar de estar, digamos, en solitario a vivir en comunidad. Él siempre dejando a salvo el ideal contemplativo, porque la Orden del Carmen es una orden, tanto la de la antigua observancia como la de la descalza, es una orden completamente contemplativa. Y modifica el tener esa vida mixta. Es decir, yo puedo ser carmelita, tanto de la antigua observancia o descalzo, vivo en mi comunidad de mi convento, pero si yo quiero tener por un momento una vida eremítica o quiero profundizar en mi oración en silencio, yo puedo hacerlo. Puedo retirarme a hacer una eremita y luego regresar a mi comunidad. Entonces, modifica esa parte y la vuelve mixta. Va con el Papa Inocencio IV y modifica la regla un 1 de octubre de 1247. Queda íntegra, la orden no le modifica absolutamente nada, solamente pasa la vida eremítica, es decir, la vida en solitario, por una vida en común, y el trabajo manual por actividades apostólicas. Es decir, pues en lugar de que cada quien buscara qué comer porque vivían solos, la pasa a la actividad apostólica de evangelizar.
Pero todo esto siempre va a ser superada por la contemplación. La Orden del Carmen es una orden completamente contemplativa. Entonces, todo lo supera la contemplación. Entonces, ahora sí, podemos entender que la Orden de los Carmelitas Descalzos regresa a esta regla que solamente fue modificada por dos cosas: la vida eremítica por la común y el trabajo manual por las actividades apostólicas, 1247, a diferencia de los carmelitas de la antigua observancia, que tienen la de 1432, que se le fueron modificando otras cosas. Entonces, regresando a esta diapositiva, carmelitas de la antigua observancia del Papa Eugenio IV de 1432, y los descalzos tenemos la regla primitiva adecuada por el Papa Inocencio IV, porque él fue el que la aprobó, por, por recomendación de San Simón Stock de 1247. Entonces, después de haberle hecho esta modificación, pues podemos decir con todo gusto, ¿verdad? Y después de que esas hostilidades pues cesaran, que la orden carmelita es una orden completamente dedicada a María. ¿Por qué? Porque el título de los carmelitas de la antigua observancia, el nombre completo no es Orden de los Carmelitas o Orden del Carmen, es Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Algo largo, ¿no? Pero ese es el nombre completo. Y esto se vuelve oficial un 15 de enero de 1256. La Virgen del Carmen se nos ha manifestado a lo largo de la historia de diferentes maneras. Nos ha correspondido con ese amor hacia los carmelitas. Como algunos ejemplos, en 1226 se aparece con ocasión de la aprobación de la regla. En 1328 se le aparece al superior de aquel entonces. Pero a mi parecer, la más increíble es esta última, de algunas que se mencionan aquí, ¿verdad? Porque ha tenido muchísimas más, que es que en una procesión, la Virgen del Carmen saluda a los carmelitas. Imagínense la procesión, la van cargando los franciscanos, los agustinos, los dominicos, pasa enfrente de los carmelitas y la Virgen dicen que repite 3 veces, no una ni dos, 3 veces rectifica: he aquí a mis hermanos, he aquí a mis hermanos, he aquí a mis hermanos. Y con esto la Virgen rectifica ante todo el público, ante todos los espectadores, ante todos los laicos, los religiosos, los obispos, las religiosas, que sus hermanos son los pertenecientes a la Orden del Carmelo. Entonces, ahora sí, la Orden del Carmen nace desde 1209, es rectificada en varias ocasiones, pero llega a Santa Teresa en 1562 y efectúa una reforma en la Orden de los Carmelitas. Esta reforma surge por varios aspectos. Ella entra en la Orden del Carmen en el convento de la Visitación. Sin embargo, se da cuenta que hay muchas religiosas. Estamos hablando de que en un solo convento había tal vez 100, entre 80 y 100 religiosas. Imagínense qué vida de comunidad se pudiese tener en un convento con 80, 100 monjas. Nunca se podían conocer completamente todas, no podían ser amigas, no podía haber ese amor o cariño de comunidad. Algunas religiosas inclusive tenían quien las atendiera, porque pagaban dote, eran personas o mujeres de mucho dinero y tenían pues quien las vistiera, quien les arreglara las cosas, inclusive quien fuera a orar por ellas. Entonces, para Santa Teresa esa no era una vida religiosa. Entre otras cosas, ¿verdad? No había tiempo para la oración, tenía que estar en el locutorio atendiendo personas casi siempre, entre varias cosas más. Entonces, en 1462, después de varios momentos de meditación, varios momentos de arrebato por parte de Dios hacia Santa Teresa se inspira y dice: no, esto no es lo que la regla dicta. Efectúa la reforma de la Orden del Carmen, que le costó muchísimo, aquí lo estamos diciendo a muy grandes rasgos, y funda el primer convento de las Carmelitas Descalzas en la ciudad de Ávila. Ojo aquí,
No nos llevamos descalzos o descalzas, en el caso de las religiosas, porque estemos descalzos o porque no tengamos zapatos. Nos llamamos descalzos porque regresamos a la regla primitiva, 1247, a diferencia de los calzados de 1437. Es por eso que nos llamamos descalzos, porque regresamos a esa vida primitiva. Después, junto con San Juan de la Cruz, funda la rama masculina de los carmelitas descalzos. En el caso de la Orden del Carmel descalzo, como les decía, no va en orden cómo se fueron fundando estas ramas. Es decir, primero fueron fundadas las religiosas y en segundo los religiosos. Sin embargo, la primera rama siempre va a ser la de los religiosos, la segunda rama la de las religiosas y la tercera rama o la tercera orden la de los seglares. Entonces, esta nueva regla busca retornar a esta vida centrada en Dios, con toda sencillez y pobreza, como la de los ermitaños del Monte Carmelo, que seguían el ejemplo del profeta Elías. Si recordamos nuevamente esta regla de 1246, que es la primitiva, pues solamente le cambiaron dos cosas, que fue la vida eremítica a la vida de comunidad y el trabajo manual por la actividad apostólica. Entonces, es a lo que nosotros pedimos regresar, o lo que a Santa Teresa pide regresar a los carmelitas que se integran a esta nueva variante de la Orden del Carmen. Ahora, la Orden de los Carmelitas Descalzos, ya adentrando, tiene un título oficial, no somos la Orden de los Carmelitas Descalzos nada más, al igual que la Orden del Carmen de la Antigua Observancia, nuestro título es bastante largo y es Orden de los Hermanos Descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Entonces, la única diferencia en el título oficial de los descalzos con los de la Antigua Observancia es que los descalzos agregamos esa parte. Hermanos descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Los de la Antigua Observancia solamente son hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Entonces somos órdenes muy similares, tenemos una regla en común con diferentes modificaciones o pequeñas modificaciones, entonces por lo cual podemos decir confiadamente que el Carmelo, tanto el de la Antigua Observancia como el descalzo, es todo de María y para María. Y entonces, estimados hermanos y hermanas, hasta aquí va a llegar la plática del día de hoy en cuanto a la historia de la Orden del Carmen, tanto el de la Antigua Observancia como el del Carmelo Descalzo, a muy grandes rasgos, lo platicamos. Y la siguiente plática del jueves va a ser la historia de la Orden Tercera o la de los seglar, que es la que nos compete ahora sí, digamos, a nosotros como seglares. Espero que les haya gustado la plática. Si voy muy rápido me lo pueden dejar en los comentarios. Si hay dudas también nos lo pueden dejar en los comentarios. Terminando aquí la plática, yo me dedico a contestarlos. Si quieren ver la plática más adelante, el día de mañana va a estar ya en YouTube. Va a estar recortado ahora sí con los espacios en los que hubo pequeñas pausas. Va a estar recortado a manera de clase para que lo puedan ver en el momento que gusten o lo puedan compartir. Si tienen sugerencias, dudas, con gusto me las pueden poner en los comentarios y con gusto las voy a atender. Y sería todo de mi parte, estimados hermanos. Muchas gracias por acompañarme en esta plática, en esta ponencia de la historia de la Orden del Carmen. Que María Santísima del Monte Carmelo nos siga tomando de la mano y nos siga cubriendo con su manto y nos lleve a la cima del monte de la perfección que es Cristo y nos ayude a vivir en obsequio a Jesucristo. Que pasen una bendecida noche, estimados hermanos, hermanas. Muchas gracias. Alabado sea Jesucristo.